Work was done. Joven, mujer, pero con mucha experiencia de militancia política. No me gusta decir que es alguien nuevo en la política porque viene trabajando políticamente hace muchos años en los lugares más feos de nuestra realidad. Hoy, de golpe, quizás la presenten como algo nuevo en la política, pero diríamos que es alguien nuevo en la posibilidad de acceder a un cargo en la política, que no es lo mismo que trabajar en política. Esta mujer que nos visita hoy trabaja hace muchos años en política sin aparecer en los cargos. Es muy joven, tiene 30 y pico de años, y es profesora de filosofía, es docente, es madre, y es un gusto recibirte, Coti. Gracias. Constanza San Pedro para la gente, pero un gusto recibirte porque pensaba incómodo el lugar que elegís para hacer política por el partido, por la izquierda, por el kirchnerismo, ¿o no? No sé si es incómodo, Pero sería mucho más fácil que te metas en el peronismo, porque sabés que en el peronismo durás, o sea, te subís a un coche de Fórmula 1 ganador, no como Colapinto que anda en el 15º. Eso sí, quizás en realidad quienes elegimos la política como un modo de vida sabemos que, bueno, que eso implica muchos desafíos en múltiples sentidos y no sé si tiene que ver con una situación de incomodidad, sino de por ahí enfrentar mayores adversidades. ¿Mayores? Pero que tienen su origen en una convicción muy profunda y que eso hace que sea imposible quizás imaginarnos militando en algún otro lado donde sea más fácil dar las disputas que tenemos que dar, ¿no? Que por supuesto es hacia afuera, hacia la construcción de una realidad distinta, pero también en la propia dificultad que tiene la política partidaria, ¿no? La política a esta escala, que verdaderamente sí trae muchas situaciones adversas, sobre todo para quienes venimos de la izquierda popular, así nos enmarcamos nosotros, quienes somos mujeres y quienes somos jóvenes, ¿no? Ahí van apareciendo diferentes intersecciones que hacen que tenés políticamente todas las contras, de acuerdo al sistema de casta política que existe, que está consolidado. Exactamente. Y sin embargo le das. Por eso te digo, es inobjetable tus convicciones. Vos podés hablar de tus convicciones, pero tus convicciones se ven manifestadas en tu vida, en los viajes al interior, con tu propio bolsillo, en tu propio auto, bancándote por la militancia. Construyendo un centro comunitario. Claro que lo conozco. Con a ti te deciré. Quiero decir, conozco tu laburo político, poniendo la tuya, sin ningún cargo, sin ningún apoyo. O sea, tus convicciones son inobjetables, Pero a la vez me pregunto, lo que yo veo, por más que sea un tipo grande ya, no lo ve la gente, no me gusta decir la gente, o las personas con las que trabajaba, para apoyarte masivamente y tener volumen político? Pasa que hay, me parece, dos modos de decir o de hacer la política, ¿no? Hay una política que es la que nosotros venimos desarrollando desde Patria Grande hace mucho tiempo, que es una política que la reconoce como una herramienta de transformación, que no puede pensarla escindida de los territorios, de lo que sucede en la realidad y que busca dar respuestas a los problemas de la gente, ¿no? El origen de la política es los modos en los cuales podemos y diseñamos modos de vivir en común, ¿no? Ahora, eso
tiene múltiples desviaciones y hoy cómo se estructura la política partidaria, la política en esta democracia burguesa y republicana que aleja un poco a una política profesional, si se quiere, de una política anclada en la realidad. De allí que implique dificultades dar disputas o llevar discusiones hacia esa política con mayúsculas, esa política profesional que incluso hemos visto, sobre todo en años como este, que se alejan de la realidad de las personas. Entonces, nuestra disputa hacia adentro de esa política, que no es mejor, digo, hay muchísimas personas muy valiosas que hacen política de este modo, una política de la cercanía, una política que resuelve los problemas de la gente, organizaciones territoriales, organizaciones sociales, etcétera, y que no dan la disputa en la política con mayúsculas. Nosotros estamos convencidos de que esa es la política que tiene que llegar a los espacios de toma de decisión del orden de lo común. Y por eso, desde nuestra experiencia, de nuestra matriz política, es que disputamos contra este gran aparato, ¿no?, político. Y la pregunta es viendo cómo está el mundo, porque no me quiero circunscribir a la Argentina, que es nuestro pupo, ¿no? Vemos que están muy mal las cosas. Te diría en el orden ambiental, reitero, en el orden ambiental, en las asimetrías en la distribución del ingreso, en el desequilibrio, en la falta de inclusión de los sectores minoritarios. ¿Por qué no ha acontecido? ¿Por qué venimos cada vez peor? Porque batallas como la tuya no pueden ganarle a la superestructura profesional de la política, porque también cuando yo veo los estados, todos los estados en general están hiperendeudados, pueblos necesitados de muchos recursos y los estados superendeudados. Y digo, pero nosotros somos deudores seriales, pero la deuda de Estados Unidos, la deuda de Francia, la política profesional no ha sabido ni siquiera mantener el negocio de la política para sobrevivir. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, entiendo. Sí, me parece que no es un problema solo de la política, es un problema del capitalismo, ¿no? O sea, que vivamos en un mundo como este, donde claramente, y se ha visto, bueno, de manera desmesurada, sobre todo con en los últimos años, post pandemia, donde el enriquecimiento, ¿no?, de muy pocas personas necesita, demanda, ¿no?, de la exclusión, ¿no? O sea, nosotros vivimos en un sistema que es por naturaleza excluyente y en todas las capas de la vida, ¿no? En un sistema global en relación a la distribución de la riqueza en términos globales, y eso se va reproduciendo a diferentes escalas hasta llegar a una ciudad como la nuestra, ¿no? Entonces me parece que ahí el problema es el capital y cómo se distribuye y quizás cómo la política no ha encontrado modos para intervenir para que en vez de profundizar las desigualdades no sea la política un modo de redistribuirlas y garantizar que todos podamos tener, digo, acceso a cuestiones mínimas básicas que son prepolíticas, ¿no? Que es, por ejemplo, el derecho a la alimentación. Me vas a matar por lo que te voy a decir. Porque me llevas a algo que alguno también me va a matar y me va a mandar un WhatsApp. Falló la política, no nos alcanza la política. No nos alcanza porque la política, ejercitada por políticos, es comprada, es ultrajada y es violentada por los factores económicos, los poderes fácticos, que tienen recursos para corromper toda esa estructura política. Y ha pasado y va a pasar. ¿Te das cuenta? Sí. Perdóname que sea tan negativa mi percepción. Entiendo, es así, pero eso lo decía incluso, bueno, uno de los cuentos del subcomandante Marcos, del viejo Antonio, donde hace referencia a, bueno, cuál es quién es efectivamente quien conduce la locomotora, ¿no? Sí. Esa locomotora. Y ni siquiera son los gobiernos, ¿no? Son los grandes poderes económicos. Ahora, frente a eso tenemos dos opciones. Sí. Una, o nos resignamos y decimos, bueno, va a conducir el capital,
viviremos en este mundo desigual. Incluso en esa situación de adversidad hay muchos quienes elegimos seguir disputando la política porque creemos que podemos vivir de otro modo, incluso a costa de dar disputas que parecen ínfimas o pequeñas frente a un sistema, un modelo económico que busca y siempre tiene nuevas estrategias para reproducirse. Bueno, ahí, nosotros creemos que la política tiene algo que hacer y que los seres humanos tenemos algo que hacer y asumimos eso como una responsabilidad. De allí que siga teniendo sentido, incluso frente a múltiples adversidades, que sigamos haciendo política. Mira lo que te voy a decir, porque estoy pensando a mil. Pensé mucho en esta charla con vos, muy esperanzado en que me ayudes a solucionar preguntas respuestas que no tengo. Me parece muy injusta esa pelea y me parece que tenés una utopía. Te aplaudo la utopía, pero que es una utopía con una debilidad muy fuerte. Por el tamaño de la locomotora a la que te enfrentás. O se enfrentan todos los idealistas o utópicos como vos. Tenés que tener un coraje o una convicción, porque es muy fuerte. Mirá, cuando Trump quiere comprar Alaska y le dice al primer ministro no sabe dónde meterse, hace poco, ¿te acordás? Yo sentí que dije, eso, ya está. Trump, apretándolo, y está en su lógica, cree que puede comprar, Canadá, no era Alaska, Canadá. Yo dije, ganaron ellos, ganó la guita. ¿Me entendés? Sí. Dije, definitivamente ganó la guita. Ganó la guita, ganó el poder económico. Sí, siempre diseña estrategias para ganar, pero ¿qué pasa? ¿Por qué tiene sentido la utopía o la militancia? Primero porque tiene que plantearnos un horizonte, ¿no? O sea, nosotros, mis compañeros militantes no sabemos rendirnos, incluso frente a ese poder, frente a las batallas que perdemos. Pero sí creo que hay algo que es más que un análisis racional, ¿no? Va más allá de un análisis racional, porque probablemente sea muy difícil torcer el capitalismo, ¿no? O sea, lo viene pensando desde Marx en adelante, cómo hacer para vivir de otro modo. Ahí vamos a ir después en el segundo bloque. Pero, a lo filosófico, que es lo que a mí me perturba. Bien, pero nosotros también militamos porque no podemos hacer otra cosa. Ahí veíamos algunas cosas. Para nosotros el análisis de la desigualdad o de la miseria no es un dato. O sea, no es, sí lo es, por supuesto. O sea, no es un dato, no es un libro, no es solamente un diagnóstico, son personas con las que militamos y nos encontramos todos los días. Entonces no podemos no hacer nada, aunque sea poco, aunque sea ínfimo. No podemos no hacer nada. Y ahí decimos en Patria Grande que podemos militar, o sea, que hay diferentes maneras a través de las cuales uno empieza a militar, ¿no? Por la cabeza, por la convicción, por tener ciertas ideas que son las que nos motivan, por supuesto, por el hambre. O sea, tenemos muchas compañeras que empiezan a militar por la panza, que son las que arman las ollas en los barrios populares. Y creo que entre esas dos hay una tercera manera que las une, que es por el corazón. Te entiendo absolutamente. Seguí vos porque yo... No, y por eso militamos, porque nos duele. Ahí, bueno, nos derivó acá la charla, pero bueno... Yo primero te conozco hace muchos años y te sigo y sé, pero me resulta bastante insoportable ver tan evidente las cosas. Y me pregunto por qué no son diferentes, porque deberían ser lógicamente diferentes, ¿no? Sí, pero no es lógico. No.
la racionalidad no es algo que opere en Ahí me general mataste cuando metiste la palabra, para ordenar. porque lo mío es totalmente racional. No, la racionalidad Claro, no opera, el lo mío sentido es común no racional existe. y tengo poca emotividad para ese tipo de interpretación, por eso la cabeza me da a mil y no, por eso nunca milité o creo que nunca me comprometí, porque no tengo ese lado emotivo, pero pienso viendo, siempre me jacto de saber cómo están las cosas y me sorprenden que las cosas evidentemente cada vez están peor. Y cuando te leo muchas veces o hablas de tener otra agenda y plantear y estar en las cámaras respectivas para plantear otra agenda, inmediatamente pienso, pobre Coti la que se le viene, porque en esas agendas no hay otra agenda porque está cooptado el poder, y esa palabra no es al pedo. Quiero decirte, yo creo que el poder se cambia desde el poder. Sí, no puedes tal cual. cambiar desde afuera. Tal cual. Eso, acuerdo, nosotros elegimos hacer la disputa en el poder político, digamos. Construimos un partido político propio. Sí. Tenemos un referente nacional, tuvimos un candidato, que fue candidato a presidente. Y queremos dar la disputa por ahí. Ahora, esa no es la única. Y de hecho, aquello que motoriza, que mueve y que produce los cambios que generan transformaciones en la vida de las personas son quizás más los movimientos, ¿no?, que no entran dentro de lógicas partidarias. Después la agenda partidaria tiene de mínima la responsabilidad de tomar esa agenda y llevarla a los espacios que permitan que se masivice, ¿no?, una política pública de carácter universal. Pero son los movimientos los que luchan por las transformaciones y los que, en tensión con la política, producen esos cambios. Esa es mi lectura, ¿no? Digo, lo han hecho desde los movimientos de derechos humanos, los movimientos de la economía popular, el movimiento de trabajadores, Ni una menos. el movimiento feminista, por supuesto. Bueno, son las que disputan y ponen en tensión el poder político. Después, bueno, hay que tener aliados y aliadas en el poder político para que esas transformaciones tengan lugar. Claro. Pero ahí para nosotros eso es clave, o sea, no es irreemplazable. El movimiento político, el movimiento social, la agenda callejera es la que verdaderamente tiene un sentido muy profundo. Ahora, si no hay otros que como nosotros, que tenemos esa concepción, están dando la disputa, la política va a seguir discutiendo con ella misma y nunca va a generar las transformaciones que queremos o que necesitamos que existan, digamos. Me parece que de ahí a que nuestro compromiso, incluso hacia adentro de un frente electoral, de un frente político, sea llevar y trasladar una agenda. Y digo, para mí hay un ejemplo muy claro al respecto de eso, que es, nosotros nos sumamos o empezamos a formar parte del espacio del Frente de Todos con la candidatura de Alberto y construimos programas de buen gobierno, ¿no? Porque nuestros compañeros que luego asumieron tareas en ese gobierno tenían una agenda que llevar adelante. Y creo que la mejor política del gobierno de Alberto Fernández fue la que se llevó adelante de la mano de nuestra compañera Fernanda Miño, que fue la secretaria de la Secretaría de Integración Sociourbana y que hizo obras en los barrios populares, los más de 6.000 barrios populares que hay en todo el país, a través de el fideicomiso que surgió a partir del aporte de las grandes fortunas, ¿no? Entonces, fue una política que generó transformaciones, obras en los barrios que han sido históricamente desatendidos por toda la política, por todo el espectro político, ¿no? Información invisibilizada, yo me entero ahora, es algo que no sabía. Bueno, hubieron muchas operaciones a Juan Grabois y a Fernanda Miño, obviamente operaciones en los medios, Sí, se que hicieron se habla denuncias, de faltas, terrenos, etcétera. de casas Terrenos, casas construidas. bueno, no. Fernanda Miño construyó en todas las provincias, con todos los gobernadores, acá mismo en Córdoba, con todos los municipios y con todas las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque teníamos un objetivo claro, algo mínimo como tener cordón cuneta, como tener un polideportivo en un barrio, como hacer las instalaciones eléctricas para casas que viven
en condiciones muy inseguras, ¿no? Bueno, esa fue la mejor política y nosotros lo hicimos con esa convicción de llevar adelante una agenda, porque esto, yo creo que ahora estamos en una situación de extrema desafección de la política al respecto del humano, pero esto no empieza hoy. Esto es la decadencia de un sistema que no resuelve, ¿no? Desde que no una está ley pudiendo... de educación que nos rige, que es obsoleta. Bueno, desde ahí, pero incluso más. Yo creo que la recuperación democrática trajo tres grandes compromisos que no se cumplieron, ¿no? Que con la democracia se come, se educa y se sana. No se resolvió. Hace algunas semanas, hace muy poquito, fuimos a Barrio Mafequín, un barrio que queda a 15 minutos del centro de Córdoba. ¿Barrio cuánto? Mafequín. Mafequín, sí. Una compañera hace 40 años vive en techo de chapa, ¿no? Era una casa con techo de chapa. No tiene propiedad de la tierra, no tiene ninguna escritura, no tiene agua corriente, ni conexión de luz segura. No tiene boca de tormenta, razón por la cual se le inunda la casa y todas las casas de su cuadra. Y hace 40 años que vive ahí. Nadie se lo resolvió, nunca. Y eso es la cara más visible de la imposibilidad que ha tenido la política de resolver problemas tan mínimos. Problema agravado porque con las grandes obras destinadas a los sectores de mayores ingresos, como son la obra del Tropezón, de Valle Escondido, etcétera, hace que se acumule aún más agua en esos barrios, zonas que no están, en esas zonas claro. Aledañas. Entonces digo, me parece que hay una reflexión muy profunda que tenemos que hacer de, bueno, cada vez más la política busca su reproducción en la reproducción del capital y se aleja de lo que necesitan las personas, que es vivir bien. O sea, no es el problema es tener una boca de tormenta y luz. El problema es que la gente llegue al pensamiento mío por ahí de que la política no sirve y eso es pegarle un tiro en la espina dorsal al sistema y a la vida, porque ya vamos a hablar también del tema de la democracia. Ella es Constanza San Pedro, un lujo que nos damos esta noche aquí en Poco Serio. Vamos a publicidad y ya volvemos. Ganó el capitalismo. Sí. Hasta ahora. Hasta ahora. Le estamos dando batalla igual, como se puede. Conociendo el capitalismo y con todo lo que tenemos, yo pensaba, y acá a la profesora de filosofía, o a la filósofa, ¿el capitalismo no es una condición del alma humana? ¿O no es una opción del alma humana? Te lo pregunto porque como veo cómo funciona el capitalismo, su consumismo, su individualismo, cómo cosifica, cómo sujetiza casi todo, ejercitado por seres humanos de todas las etnias y edades. Y, siempre me pregunto, ¿no responde al instinto humano esta idiosincrasia, esta forma de ser y pensar? Mira, yo creo que primero es una condición material de existencia, ¿no? Que ¿Solo material? Por supuesto, produce efectos de subjetivación, produce efectos en la sensibilidad y en cómo nos vinculamos con nosotros mismos y con los otros, ¿no? Esa es, bueno, como una microfísica del poder de la que hablaba Foucault y que hace que probablemente sea muy difícil pensarnos en un por fuera del capitalismo o por fuera del neoliberalismo. Hay quienes pensamos que existen fisuras, ¿no? En esta gran estructura del capital, donde aparecen otras existencias posibles y donde aparecen modos de disputarlo, ¿no? Quizás no para lograr una gran transformación, ¿no? Como se imaginaba Marx en su momento, sino pensar modos en los cuales se ponga en tensión y habilite a maneras
más humanas de vincularnos entre nosotros, por supuesto en una disputa más profunda sobre la posibilidad de que todas las vidas sean dignas de ser vividas, y en ese sentido la necesidad de que exista un impulso que también existe, ¿no? Desde lo humano para poner en tensión lo que nos propone el capital. Te entiendo, pero o sea que no lo atribuís no a un instinto, no lo atribuís a más que nada a una decisión o a una cultura. Sí, no sé si hay algo así como no sé si hay algo así como innato de lo humano que nos lleve a mí me pasa a aceptar en la observación de los niños. Yo observando toda mi vida los niños, te diría los niños cuando empiezan a socializar de 2 a 4 años, siempre los noté capitalistas. ¿En serio? Sí. Mira. Te dejo como detalle. Los noté con sus cosas, con sus caprichos, con sus egos, con sus berrinches, con sus preferencias. Y sobre todo en la socialización, en el juego, con el amiguito, con el primo. A lo mejor es una locura mía, pero los vi actuando como capitalistas al 80%. ¿Pero qué sería actuar como capitalista? Mucho egoísmo, mucho sentido de la propiedad, mucha defensa de la propiedad a ultranza, mucha preferencia por el confort, mucha preferencia por el poder de la crueldad y del llanto en el otro, en el golpe. Esto que te digo es muy duro, aparte parezco un monstruo definiendo niños. No, es bárbaro. Mira, yo además de tener 2 niños, un niño y una niña pequeños, trabajo en un jardín y en una escuela primaria como docente de filosofía, sí, en el marco de un proyecto que se llama Filosofar con Niñas, que es un enorme privilegio poder impulsar y trabajar. Y sí, primero creo que hay que decir que los niños y las niñas con quienes nos encontramos hoy forman parte de esta sociedad, ¿no? Y están no es algo innato, sino que están atravesados por muchísimos... Influidos y manipulados. Sí, por muchos estímulos que tienen que ver con el orden de la propiedad, podemos decir, ¿no? Sí es cierto que también hay algo muy constitutivo del sujeto que tiene que ver con la propia supervivencia y que es cuidar lo propio, cuidar la propia vida. Incluso, bueno, el Camilo, mi hijo, no cuida su propia vida porque mete mano en hormiguero, agarra cuchillos, cualquier cosa, pero sí, en general hay como un instinto de supervivencia en los niños y las niñas. Pero quería contarte, curiosamente, hace algunas semanas estaba en 2º grado con niños, niñas y practicantes que fueron a hacer sus prácticas docentes a mi sala, y estábamos discutiendo sobre la libertad, ¿no? ¿Qué nos hacía libres, ¿no? Si era la ausencia de limitaciones, ¿no? Tanto desde lo más vital como la ausencia de necesidades, ¿no? Alimento, etcétera, o la ausencia de personas que nos estuvieran controlando o vigilando. Y algunos de los niños dijeron, pero en realidad necesitamos de otros para poder sobrevivir. Si no tuviéramos a otros no podríamos ser libres. Y yo creo que ahí hay una disputa, hay una filósofa que yo quiero mucho que trabaja con esta idea que tenemos que quizás poner en discusión a la figura que instala la modernidad, que es de individuo, ¿no? De un individuo autónomo, pensado, tomando como ejemplo a un varón adulto, blanco, heterosexual y propietario, ¿no? Frente a eso, todo lo otro es falta, es ausencia, es debilidad. Y lo que nos propone Butler es pensarnos desde una ontología de la interdependencia, como seres que requerimos de otras personas, pero también de condiciones pero es materiales. Culturalmente muy fuerte. Eso es nos muy vuelve, fuerte, pero hay que discutirlo. Claro, pero nos vuelve vulnerables, dependientes. Exactamente, pero no lo somos. La Lo especie somos. humana... Lo que pasa, una cosa es serlo y otra cosa asumirlo. Está bien, pero la especie humana es de las especies que mayor interdependencia poseen. Digo, los niños no pueden sobrevivir si no tienen apoyos y cuidados. Sí. Nuestros adultos mayores necesitan más cuidado. Entonces, para mí hay algo que buscar en esa vulnerabilidad, que es una forma también, ¿no?, de disputar el capital, lo que está sucediendo ahora con los jubilados, todas las políticas de precarización que afectan
sobre todo los sectores más vulnerables, más vulnerados, entre ellos los niños y las niñas. Hoy 6 de cada 10 niños son pobres, ¿no? Es un indicador altísimo. Y digo, eso es lo que más nosotros tenemos que disputar, que efectivamente quienes más requieran de asistencia, de condiciones que hagan que sus vidas tengan los cuidados que merecen, ahí el mercado no lo va a resolver, el capitalismo no lo va a resolver, porque es en extremo productivista. Bueno, tenemos que ver quién puede trabajar para eso. Para nosotros es la política y el Estado. Sí, sí, pero también estamos con procesos que cada vez le quitan más precio, más valor al Estado. Y sí. Eso es lo que tenemos que disputar. Y establece discursos, relatos que se vuelven repetitivos, y vos escuchás a gente asumiendo de que el Estado es malo, ¿no? El Estado tiene que desaparecer, el Estado es nuestro enemigo. Y no se piensa en su jubilación, no piensa en su salud. No, eso es lo increíble, que hay cosas que son obviedades, que no pido que tengas un doctorado para entender, que tenés que darte cuenta, y que veo que por ahí hay una sociedad que no se da cuenta que va derecho a la boca del lobo. Sí, ahí yo creo que hay que analizarlo desde su complejidad, ¿no? Primero, hay ciertos discursos que no son de Argentina, que tienen que ver con esta primacía del individualismo, por sobre todo, que pareciera que todos podemos lograrlo, ¿no? Hay que contraponer a esos discursos, experiencias y otros relatos, ¿no? Pero también me parece que, y en relación particularmente Argentina al Estado, creo que primero tenemos que reconocer que el Estado tiene muchísimas falencias, ¿no? Y que eso hay que poder escuchar. ¿Por qué hay tanta resistencia al Estado? Bueno, quizás había cosas que no estaban funcionando tan bien, que hay que mejorarlas. Eso no quiere decir destruir, ¿no? O sea, el problema que tenemos con Milei es que la respuesta a los problemas existentes es la destrucción, ¿no? No, pensemos lo mejor, que funcione el Estado, que el Estado cuide, que proteja. Que cumpla y me parece su rol. que, claro, que cumpla su rol. Y nosotros lo reivindicamos, no porque creamos que todo tenga que ser Estado, no, tienen que existir las organizaciones, la comunidad organizada, tiene que existir las empresas, o sea, digo, todo tiene que existir y coexistir del mejor modo posible. Pero no podemos pensar que nuestro modo de supervivencia tiene que ver con la destrucción de lo otro. Y eso otro pueden ser las personas, puede ser el Estado. Y sí creo que hay algo que es, nosotros pensamos, digo nosotros como campo popular quizás, que había algunas batallas ganadas o algunas discusiones que ya se habían dado. Que ya se habían dado y que estaban saldadas. Pero hemos vuelto, y volvimos para atrás. Y digo, desde algo tan mínimo como el Estado también es un centro de salud que le puede poner un parche anticonceptivo a una mujer que lo necesita. Eso también es el Estado. Y hay muchas personas que no defienden eso, que no lo muestran, o que no dicen, mira, vos estás pudiendo irte con un anticonceptivo porque hay un Estado que cree que te tenemos que cuidar y que vos tenés que elegir sobre tu salud sexual y reproductiva. Si no querés ser madre, tenés que tener las condiciones para no hacerlo. Esa es la discusión que no pudimos dar, ¿no? O a la clase media, que de repente que el Estado no exista. Bueno, ¿cuánto invierte el Estado para las personas de clase media que tengan alumbrado público, que tengan asfalto, que tengan cordón cuneta? Algo que para muchas personas es impensado, ¿no? Bueno, ¿cuánto invierte el Estado en eso? Ahora, si pensamos que solamente el Estado es algo deficiente, que son los ñoquis, que es el ANSES, que maltrata incluso también a mucha gente, bueno, tenemos que encontrar ahí otra manera de entender el complejo entramado del Estado, que para nosotros es condición fundamental para que muchas personas puedan vivir en condiciones dignas. Coti, ¿cómo es militar? Me refiero, viajás, te movés, vas a los barrios, vas a donde la gente está muy vulnerable y hablas, le das charlas, más allá de trabajar, ¿haces docencia? Sí, claro, pero fundamentalmente, no lo sé porque nunca milité, pero fundamentalmente escucho, porque creo que la política y sobre todo la dirigencia política tiene que escuchar qué sucede, ¿no? Identificar y reconocer problemas. Y la gente quiere ser escuchada, quiere saber, quiere contarle a otros
cómo lo están pasando, que ahora es muy mal. Y necesita que la dirigencia pueda escuchar. Entonces, la primera tarea militante en las recorridas, en los barrios, en las diferentes localidades, es escuchar problemas, ¿no? Pero también escuchar las soluciones. Porque esto que charlábamos al principio, de los movimientos, ellos saben. Ellos saben soluciones. Claro. ¿no? Es más, necesitan alguna herramienta para solucionar el tema. Claro, si nosotros vamos a un comedor, en ese comedor las compañeras hacen magia con nada de recursos. Se organizan con el resto de los negocios del barrio para que les den una ayuda para darle de comer a los pibes. Pero después se formaron en cómo contener y cómo resolver una situación de violencia de género porque son las vecinas las que llegan. Después empezaron a tejer redes para que los pibes puedan conseguir un laburo. Exactamente, la organización comunitaria, que es lo que nos salva en nuestro país, tiene muchas respuestas, muchísimas respuestas, porque están en una situación de extrema adversidad y hay algo del orden de lo común, sobre todo de las mujeres, que hace que defiendan y generen soluciones, que por supuesto la política tiene que escuchar, amplificar y brindar recursos para que eso se haga de la mejor manera posible, ¿no? O sea, estamos en el marco de un gobierno en el cual la ministra de Capital Humano tiene alimentos que se están venciendo y que no se los entrega a los comedores, encerrados en depósito. Bueno, frente a eso, las organizaciones sociales y populares, yo creo que hay, en cada rincón de nuestra provincia, hay dirigentes políticos que la política tendría que escuchar y darle su lugar. Y también necesitan el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de decir, lo que están haciendo está muy bien, compañeros, busquemos más. No pueden estar haciendo una polla para comprarle un colchón a una vecina que se le inundó la casa porque la municipalidad no les atiende la puerta. No pueden, y hay cosas que hoy la organización comunitaria no está pudiendo resolver porque son muy profundas. Claro. La situación del narco, por ejemplo, del consumo de los pibes. Sí. Si no hay Estado, si no hay presupuesto, si no hay acompañamiento, es tierra de nadie. No pueden, exactamente. Sí, exactamente. Ella es Constanza San Pedro, Coti San Pedro. Vamos a decir, candidata a diputada por Fuerza Patria. Fuerza Patria. En las próximas elecciones. Vamos a publicidad y ya volvemos para el tercer y último bloque. Y se vienen las elecciones. Se vienen las elecciones como cada 2 años. Ojalá tengamos una agenda distinta en la legislatura. Ojalá. Yo creo, estos turnos electorales son siempre complejos. Estamos en un panorama difícil porque creo que gran parte de aquellas promesas que había hecho Milei y que muchos pensaron que no lo iban a hacer, lo pudo hacer con el aval del Congreso, en gran medida con aquello que votaron diputados y diputadas de Córdoba, entre otros. La ley de bases. La ley de bases. La ley de bases. Creo que eso es algo que tenemos que poder frenar y eso es con el fortalecimiento de bloques que con firmeza y con coherencia se planten frente a la avanzada. Y le digo, han habido 2 grandes victorias que ya hasta da vergüenza decir que son victorias, como por ejemplo la no aprobación del veto, ¿no? A los jubilados. No, a los jubilados sí aprobaron el veto, o sea, no aprobaron el aumento a las personas con discapacidad, sí. Que parece algo, bueno, intuitivo, de nuevo, prepolítico. Estamos discutiendo cosas terribles. Y se aprobó en el Senado el presupuesto educativo. Creo que ese horizonte que va a ser la tarea legislativa de los próximos 2 años son fundamentales, pero también creo que la tarea que tenemos acá en Córdoba y por supuesto en todo el país es que esta experiencia de militancia en campaña electoral nos sirva para construir esperanza, para proponer una alternativa distinta y que eso se siga trabajando de cara al 27, donde es fundamental que podamos construir una alternativa
que le gane a Milei, por supuesto, y que nos proponga otro horizonte con esperanza, ¿no? No con destrucción, sino con esperanza. Sí, para mí, viendo la política, todo lo político y partidario de este año, para mí es clave todo lo que pase pensando obsesivamente en el 27. Creo que la gran batalla de la Argentina política es el 27, Sí. en la cual se puede consolidar un modelo de destrucción muy fuerte que va a ser irreversible, en mi opinión, o quizás volvamos a estar en la mitad del péndulo viendo hacia dónde vamos. Sí, tal cual. Creo que ese es el desafío y que tenemos que tener la grandeza, la humildad como espacio político que hoy se manifiesta como bono de la oposición al gobierno de Milei. Tenemos que estar a la altura de construir otra agenda y que eso sea un programa en serio. Hemos tenido, ¿no? Experiencias que desgastaron y desesperanzaron a muchas personas, como fue el gobierno del Frente de Todos, con muchísimas limitaciones, el de Alberto Fernández, y me parece que tenemos el desafío de construir algo mejor, con acuerdos programáticos, con un programa político claro, que nos invite, que nos convoque, que nos dé esperanza y que también vuelva a poner a la política en el centro y con eso a los humanos, ¿no? En el centro, a las personas, que hoy parece que este gesto de destrucción total de Milei no afecta solamente al Estado, sino también a procesos de deshumanización muy profundos que creo que tenemos que combatir también, más allá de cualquier elección. El kirchnerismo, lo digo con todo respeto, no como chicana, es otra forma de peronismo, porque el peronismo, en mi opinión, es un movimiento que va adaptándose a las épocas, que va haciendo poder con las posibilidades que le da ser poder. Pero tengo la duda si el kirchnerismo es peronismo. Claro que sí. De hecho, bueno, Néstor decía que una manera de minimizar al kirchnerismo era hablar de kirchnerismo y no de peronismo, Claro. ¿no? Yo creo que es el espacio que hoy manifiesta y pone una agenda central que ya la plantea el peronismo históricamente, que tiene que ver con la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Tres pilares fundamentales que hoy, ¿no? Están tan vapuleados y cuestionados, y creo que el kirchnerismo es una expresión de eso y que disputa muchos sentidos. Y sobre todo, y a pesar de que bueno, nosotros no formamos parte del gobierno kirchnerista, hemos tenido muchas críticas por izquierda hacia ese modelo, pero que pudo discutir la distribución de la riqueza en Argentina, y eso es lo que tenemos que hacer. Hablando de cosas ricas, este es un regalo para vos. Barras proteicas Olympic Pro son exquisitas. Este es un obsequio que le damos a cada uno de nuestros invitados para que lo disfruten. Gracias. No, por favor. Así que, Coti, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchísimas gracias a Constanza San Pedro. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Nuestro agradecimiento a Arti Joyas, a Liliana, a la gente de Bonadeco, a Ineliper Construcción de Rodríguez del Busto, y nuestro agradecimiento a la gente de Olympic Pro, que nos permite halagar a nuestros invitados con su barra de cereal. Perfecto. En 7 días por esta señal, otra edición de Poco Serio. Buenas noches y muchísimas gracias.